que hoy el Gobierno y Pedro Sánchez estarían en una situación mucho más complicada si no llega a ser por el juez Peinado. ¿Por qué digo esto? Porque es evidente que en este país existen causas que no son normales y que no están obedeciendo a un simple planteamiento jurídico. Y han atacado además al núcleo más íntimo del presidente del Gobierno. Es insostenible la investigación a la pareja del presidente del Gobierno, es insostenible la investigación al hermano y también fue insostenible el juicio al fiscal general del Estado. No, del presidente del Gobierno, de David Sánchez, Ignacio, porque es verdad que hasta ahora, por todo lo que se está oyendo, falta sustancia a la acusación. Yo creo que el caso en esta semana en la que han empezado a ir los testigos, no solamente estos testigos, sino los que fueron el lunes y que eran los testigos relevantes a juicio de la instrucción, el caso se ha deshinchado mucho. Primero, porque es que resulta que esto no es una plaza de funcionarios, sino es un puesto de libre designación. Es decir, tiene una arbitrariedad mayor que otro tipo de cargos, no es una oposición a la hora de elegir quién va. Segundo, que fue votado también por el PP, fue aprobado por el PP el nombramiento del propio David Sánchez. Tercero, porque ahora hay algunos de las personas que se presentaron que consideran que no se les trató de manera igual, pero en su momento nadie denunció, absolutamente nadie. No dijeron, oye, esto me lo llevo a los tribunales o lo denuncio o lo pongo. No hubo ninguna denuncia en ese momento. Y luego también porque es que en la propia declaración de, para mí, el testigo más relevante, que era el que había puesto lo de hermanísimo en un correo, explicó el lunes que ese correo lo había hecho pues porque era el hermano de Pedro Sánchez, pero que no tenía ni un solo dato que le fuese a llevar a la conclusión de que se estuviese dado de antemano. Y luego, aparte que es que el perfil del propio David Sánchez, oye, sin desmerecer a otros directores de orquesta, a otras directores de orquesta, es alguien formado fuera, con bastante experiencia, con prestigio, incluso había dobles páginas en los periódicos de la derecha antes de que Sánchez fuera candidato del presidente del Gobierno, elogiando el perfil de su hermano de ese perfil, David Azagra, que era el nombre artístico que utilizaba, es decir, que no era alguien que salga de la nada sin formación y que se le dé una plaza de dedo. Para mí, toda esta instrucción lo que demuestra es un doble rasero, porque con elementos similares o incluso superiores, como es el caso de la hermana del presidente Moreno Bonilla, no se pone en marcha ninguna investigación judicial, a pesar de que sí había quien denunciaba dentro del proceso de concurso. Y aquí, con una denuncia de manos limpias, plagada de errores, donde se decía, por ejemplo, que es que David Sánchez tenía 1,5 millones de euros en acciones del BBVA, lo cual era falso, era una noticia falsa recogida en la querella, en la denuncia de manos limpias. Se abre una instrucción judicial que llega a este juicio surrealista. Me acuerdo en que nunca van por lo penal, que nunca llegan a juicio y que ya es raro de narices que encima el principal acusado y que se está jugando cárcel sea David Sánchez por el enorme delito de ser hermano de Pedro Sánchez, que es lo que realmente le ha llevado hasta el banquillo. Porque si nunca ocurre nada ni lejanamente parecido y aquí ocurre, habrá que llegar a la conclusión de que la única razón por la cual se sienta en el banquillo es porque tienen la mala suerte de apellidarse Sánchez Castejón, ¿no? Porque si no, no se entiende nada. Y yo, desde luego, no entiendo nada. No entiendo cómo este caso va, pues eso, en 2 años desde la denuncia de manos limpias ya está sentado en el banquillo. González Amador, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? ¿No? ¿Para cuándo va a llegar el informe de la UCO sobre este señor? ¿Para cuándo se le va a sentar en el banquillo? ¿Para cuándo se va a terminar la instrucción de la segunda causa que tiene pendiente por un presunto delito de corrupción en los negocios? En fin, ¿para cuándo? Y aquí, a la situación a la que llegas, al análisis que llegas, al único análisis honesto, es que no funciona igual para todos. No es igual para todos la justicia. Porque si no, pues habría más gente sentada en un banquillo por un enchufe, supuesto enchufe, que ni siquiera está acreditado en las administraciones españolas. Y nunca pasa nada más que de repente cuando tienes la mala suerte de llamarte Sánchez Castejón. Claro, no, absolutamente excepcional en la historia administrativa de España. Que un concurso de designación en el que un candidato resulta que no está de acuerdo con el resultado, eso acabe en la vía penal. Subrayando algo que es muy importante dejar claro, hablo por los medios de comunicación, o sea que si lo que voy a decir no es correcto, lo he escuchado en varios medios de comunicación y estaré encantado en desmentirlo. Esta misma persona que perdió, porque es así, perdió frente al hermano de Pedro Sánchez, frente a David Sánchez, porque se consideró que su currículum era menos débil, se volvió a presentar en 2025, volvió a perder. Muy importante eso, ¿eh? O sea, esa señora ha sido evaluada 2 veces y las 2 veces ha sido rechazada. Una frente al hermano de Pedro Sánchez y otra contra otro señor.
Y por tanto, evidentemente, claro, es que pues contra una lo ha llevado a lo penal o forma parte, porque no es ella la acusadora. No, ella no lo ha llevado. Ella no lo ha llevado. No lo ha llevado a lo penal. No lo ha llevado. No lo ha llevado a lo penal, no, pero pero ha aceptado y está ahí testificando. Por tanto, es parte de la operación que intenta convertir en penal una evaluación. Elisa, ahora voy contigo. Elisa, perdóname, sí, yo te he escuchado. Perfecto, es parte de una operación, porque es así, no tiene otro nombre, de una operación por la cual se intenta convertir en un crimen, porque eso es el derecho penal, ¿no? El derecho penal es un crimen y por eso se distingue las faltas administrativas que podrían haber llevado a la nulidad de este proceso de selección, que es lo normal en los países civilizados. Oiga, esta evaluación no ha sido correcta. Bueno, pues se anula y se vuelve a hacer. Eso es lo que ocurre normalmente, no solo estadísticamente, sino en el 99.999% de los casos de un procedimiento de selección incorrecto, se anula si es por vía judicial, si hace falta, y se vuelve a plantear. Pero llevarlo a lo penal significa considerar que había habido un crimen. Y no solo un crimen por parte de quienes lo convocaron y por parte de quienes resolvieron, sino un crimen por parte de quien concurrió, porque quiero recordar que aquí se está juzgando no es al tribunal, que sería muy importante, porque el crimen en un caso de aquí, ¿dónde estaría? Estaría en quienes le regalaron una plaza. La comisión de selección. Claro, eso es donde está en la comisión de selección, pero yo no estoy viendo ahí que se esté juzgando por criminales a la comisión de selección, no, se está juzgando como criminal, con penas de cárcel, a quien se presentó y teóricamente salió beneficiado en esa selección. Y esa persona, como decía hace un momento Ignacio Escolar, y es muy importante recordarlo, porque efectivamente los medios, todos, yo mismo, o sea, un momento, el hermano de Pedro Sánchez, un momento, pongamos freno, ¿eh? Este señor tenía un currículum mucho antes de que Pedro Sánchez fuera nadie políticamente. Este señor estaba dirigiendo orquestas en San Petersburgo cuando Pedro Sánchez todavía no sabía nada de lo que iba a hacer en su vida. Este señor ha sido director de orquesta, forma parte de la Asociación de Directores de Orquesta de España. Y por tanto, la idea de que esto es el hermano de Pedro Sánchez, como si le hubieran dado la plaza de coordinador de actividades musicales, etcétera, a un peón albañil, con todo mi cariño a los peones albañiles, frente a una directora de orquesta cualificada, como la testificó ayer, ya es parte de la narrativa en la que yo no me quiero sumar. Por tanto, hay dos músicos, dos gestores culturales, dos profesionales de la música, con currículums comparables. Pero yo los he visto los dos y a mí me gusta más uno de los dos, pero yo no formo parte de ese tribunal, ¿eh? Algo tengo de experiencia en la gestión cultural, pero en todo caso, dos músicos con dos currículums muy serios de gestión cultural. Porque no solo componer, ¿eh? Gestión cultural va más allá de componer y dirigir orquestas. De gestión cultural y de composición musical, y ha habido un tribunal que ha decidido, un jurado que ha decidido darle la plaza a uno y no a otro. Y el otro perdió ante ese tribunal y perdió ante otro tribunal en el año 2025. Y ahora viene diciendo que esto es un crimen y tenemos esto sometido a un juicio penal. Es un circo. Investigándose, si cree que detrás de todos esos casos de investigación la explicación está en que hay una operación judicial, mediática, pero sobre todo judicial, en contra de Pedro Sánchez. Yo creo que existe el lawfare. Y yo creo que existe la represión. Y yo creo que existe la represión, por cierto, que va desde a una maestra que le pegan la policía en una movilización en Valencia hace unos días hasta los propios casos de montajes judiciales, montajes policiales contra movimientos sociales y contra también partidos. Existe ese lawfare. Yo creo que hay una operación. Ahora bien, no todos los casos de corrupción parecen que son eso, porque creo que hay una cuestión fundamental. Yo creo que la izquierda tenemos que enfrentarnos a la corrupción, venga de donde venga, y denunciar toda la corrupción y denunciar cualquier uso de las instituciones en beneficio partidista o personal, venga de donde venga. Y tenemos que enfrentarnos, la mejor forma de enfrentarnos a la operación de la derecha, de la extrema derecha, al lawfare y a la represión contra los movimientos sociales, contra la izquierda que existe, es una izquierda que tenga, como decía el otro día, tenga la casa limpita. Es decir, una izquierda que no dé vergüenza, una izquierda que diga claramente, oye, nosotros condenamos toda la corrupción, venga de donde venga. Y para eso hace falta mecanismos para evitar la corrupción, mecanismos, vacunas democráticas dentro de nuestros propios partidos, limitación de mandatos, limitación de salario, una serie de cosas que en Adelante Andalucía impulsamos bastante claramente. ¿La izquierda oficial le da vergüenza? No, a mí no me da vergüenza. Digo, la izquierda. yo lo que creo es que la izquierda tiene la obligación moral, ética, de denunciar toda la corrupción, venga de donde venga, porque eso es justamente lo que nos va a diferenciar de una derecha que yo creo que es
bueno, pues es corrupta sistémicamente. Y que a la extrema derecha y a la derecha no se le va a combatir poniendo paños calientes si el que está acusado es más cercano a mí ideológicamente. Pero eso no niega en ningún momento que haya operaciones de lawfare. Lo que se hizo contra el fiscal general del Estado es una vergüenza. Acaba de hacer el Partido Popular en el Senado. El PP en el Senado tiene mayoría absoluta y está utilizando esa mayoría absoluta para citar a todo tipo de cargos, a todo tipo de comisiones. Hoy, Salvador Illa, presidente de la Generalitat, en la comisión de investigación del caso Koldo. No tiene nada que ver con Koldo Salvador Illa, pero se va a utilizar esto para que dé explicaciones sobre el caso de Leire Díez. Suena tan confuso como lo que es ahora mismo, y esto es lo que están denunciando fuentes del gobierno, un intento de apropiarse del Senado para utilizarlo como arma política. Salvador Illa, presidente de la Generalitat, citado en el Senado por el Partido Popular. Candidatas para ese puesto que finalmente se quedó el hermano del presidente del gobierno, se le adjudicaron a David Sánchez, insistió ante el juez en que no hubo igualdad de oportunidades y cuando le preguntaron, oiga, ¿y usted por qué no denunció? Que bueno, yo ya tenía trabajo, tampoco veía que fuese conmigo. Y que en el momento sobre todo se lo daban por la buena contestación a las preguntas, y que yo ahí vi desigualdad de oportunidad. Por la buena contestación a las preguntas, yo ahí vi candidatos en presentar una denuncia. En lugar porque tenía mi trabajo, tampoco es que me fuese la vida en ello. En lugar porque tenía mi trabajo, tampoco es que me fuese la vida en ello. Tampoco es que le fuese la vida en ello. Entonces dirán ustedes, ¿y cómo comenzó la causa? ¿No? Porque si aquí los que se sentían afectados no veían que les fuese la vida en ello, pues comenzó con unos recortes de prensa falsos que Manos Limpias presentó en el juzgado. Uno de los delitos fue desestimado ya en la fase de instrucción, otro de los delitos fue desestimado al comienzo de este juicio, pero sigue adelante la causa. Y bueno, a ver, al final la justicia tiene que llegar hasta el final. Tiene que investigar todo, pero el comienzo es el comienzo. De entrada, yo aquí... Pero no estamos discriminando. Resulta aparentemente sencillo llevar al banquillo al presidente al hermano del presidente de un gobierno con unos recortes de prensa falsos, ¿no? Porque es verdad lo que planteaba Vera. Oye, se plantean esos recortes, son falsos, pero se inicia una investigación y, bueno, igual sale algo. La jurisprudencia del Supremo lo que dice es que no basta con unos meros recortes de prensa para iniciar una causa, salvo que se aporten datos objetivos que sean verificables y que sí que puedan sustentar una instrucción judicial. Lo que no puede hacer el órgano instructor, como sabemos, es a partir de unos recortes simplemente empezar a investigar la vida completa de una persona para ver qué encuentra, pero sí hay datos que sí que pueden ser objetivables y que representarían una posible conducta delictiva, se debe investigar. De todos modos, a mí, en este asunto, como he dicho en algunas ocasiones, creo que aquí lo más relevante va a ser la valoración jurídica sobre los hechos. No hay realmente grandes discrepancias sobre cómo se produjeron los hechos. Hubo una contratación, se ejercieron unas funciones que en líneas generales sabemos cuáles son las que son, pero luego hay temas que son problemáticos jurídicamente. Por ejemplo, el tema de la prescripción de uno de los delitos a mí me parece bastante previsible por la pena que tenía prevista y por el cómputo de la prescripción. Esto no es una valoración de hechos, sino puramente jurídica de cómo se aplica en el periodo prescriptivo. Y lo mismo pasa con delitos como la prevaricación o el tráfico de influencias, que aquí van a tener un encaje jurídico difícil, en mi opinión. Y, por ejemplo, no basta que haya sospechas o conjeturas de que una plaza pueda estar dada. ¿Cuántas personas conocemos todos que han querido presentarse a una plaza y le han dicho no te presentes que la plaza está dada? Esto lamentablemente en nuestro país está muy generalizado. Pero eso no significa que haya un delito de prevaricación, porque la regla general, como hemos visto en esa parte de la vista que acabáis de difundir, es que lo que debe hacerse cuando hay una irregularidad en un concurso público es recurrir. Y en este caso ni siquiera se recurrió. Para que haya delito de prevaricación debe haber algo más que un posible trato de favor o alguna irregularidad administrativa. Debe haberse seguido un procedimiento, una decisión abiertamente contraria al ordenamiento jurídico, absolutamente arbitraria
y que choque con el procedimiento. Y aquí yo creo que el tribunal va a tener que analizar muy profundamente, igual que el tráfico de influencias, si se cumplen o no los requisitos que marca la jurisprudencia. Gracias, Joaquín. Un abrazo. El Consejo General del Poder Judicial ha emitido un comunicado censurando las críticas recientes de miembros del Gobierno a algunas actuaciones judiciales. Villar. Sí, el Consejo se dice preocupado por estas críticas. El literal del comunicado alude a responsables de altas instituciones del Estado que cuestionan la independencia y el sometimiento a la ley de algunas actuaciones judiciales. No los nombran, pero el primero que salió a hablar de métodos no democráticos para derribar al Gobierno fue el ministro Óscar Puente la semana pasada, tras la entrada de Lau Ferraz. Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Fue explícito también el ministro Óscar López. He visto cómo coinciden 4, 5 y 6 juicios y, por cierto, se filtran a la prensa casualmente antes de sesiones de control o de comparecencias del presidente del gobierno. He visto cómo se redactan sumarios que podrían presentarse al Premio Planeta como mejor obra literaria. El comunicado no nombra a ninguno de los dos, pero sí dice que cuestionar a la justicia debilita los cimientos de una sociedad democrática avanzada. ¿Y qué ha contestado el Gobierno ante este comunicado del Consejo General del Poder Judicial? Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. El Gobierno hace acuse de recibo con las críticas del Poder Judicial, pero se reafirma. Ha asegurado hoy la portavoz Elma Said que respetan sus consideraciones, que de hecho comparten la necesidad de respetar la independencia judicial, pero ha respaldado también las declaraciones de sus compañeros de Puente o de Óscar López de la semana pasada, que han motivado esas quejas del Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno reivindica, de hecho, su derecho a criticar las decisiones judiciales cuando no les gustan y a criticar también las casualidades que, insisten, se están viendo estos días. Es perfectamente compatible manifestar el respeto profundo a la justicia con, en determinados momentos, criticar algún tipo de fallo o de sentencia o que haya, pues casualidades temporales que llamen la atención. El Ejecutivo mantiene, como hizo ayer Sánchez ante la Ejecutiva del PSOE, que sus sospechas se basan en hechos, como por ejemplo las filtraciones a determinados medios de operaciones antes de que se lleven a cabo o las distintas velocidades que se ven en los casos que afectan al PSOE respecto a otros, dicen, y en privado justifican que nunca han señalado directamente a los jueces. Palomera. A ver, yo creo que no todos los sumarios que están en este momento en marcha, pues están investigando en los tribunales de justicia, sean una operación orquestada. Creo que hay motivos fundados para la investigación en algunos de ellos, pero también considero que hay otros que no tienen ningún fundamento jurídico y que no se entenderían sin un determinado contexto político. Y el contexto político es que hay un gobierno de izquierdas. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso de Begoña Sánchez o al caso del hermano del presidente del gobierno, del que luego hablaremos seguramente porque hoy ha habido una nueva sesión del juicio. A mí me parece que los jueces tienen la piel muy fina. Quiero decir, todos los ciudadanos, incluidos los ministros, tienen derecho a cuestionar las decisiones judiciales. Faltaría más. Lo mismo que ellos han considerado que tienen derecho a interferir, a protestar o a criticar el trabajo del Poder Legislativo. Y yo sí soy de las personas convencidas en este país de que una parte del Poder Judicial ha dejado estrictamente de ser un poder del Estado para actuar como actor político. Y que hay determinadas decisiones y determinados autos que no se entienden si no hubiera un gobierno de izquierdas en este país. Es una estrategia política de manual del gobierno, no hay coherencia con otro tipo de actuaciones y con la propia gestión del gobierno. Carlos. No, solamente dos cosas. Una, que efectivamente Felipe González recurrió a aquello y luego le dio la razón a Ansón. Sí, le dio la razón a Ansón, diciendo que había que rozar, hubo que rozar la estabilidad del Estado, porque solo con las urnas a Felipe González no se echaba. Y dos, cuando algún ministro esta semana ha dicho que había maniobras coordinadas, tal, yo no creo que se estuvieran refiriendo al auto de Pedrad, sino que estaban refiriendo, en mi opinión, a la consecuencia del auto o de la orden de requerimiento, mejor dicho, de Pedrad. Es decir, cuando determinados medios de comunicación a las 8:30 de la mañana o a las 8:15 de la mañana anuncian el registro de la sede de Ferraz por financiación ilegal y el líder de la oposición, que no acostumbra a entrar por el patio del Congreso ningún miércoles,
ese miércoles entra por el patio del Congreso y además había convocado a los medios de comunicación previamente para hacer declaraciones, cuando nunca hace declaraciones antes de la sesión de control, parece que alguna coordinación había. Una cosita de razón había en esto, ¿no? Pues lo digo porque lo de Lula no es menor, porque sabes que el gobierno estos días está intentando apelar mucho a lo de Lula, que las diferencias son evidentes, porque Lula luego volvió y ganó las elecciones. Las diferencias son enormes, o sea, son muchas, pero quiero decir que es una estrategia básica, pero lo que tenemos que ver, creo, como periodistas, lo interesante no es que los gobiernos siempre recurren al enemigo exterior, a decir él vienen a por nosotros, que lo sabemos, sino si hay algo de base real. Y hay algunas cosas de base real. Y creo que vamos a estar de acuerdo, Fernando, vamos a estar de acuerdo, porque lo hemos discutido en esta tertulia y algunas de las cosas creo que estamos de acuerdo, en otras no, de que hay jueces en este país muy metidos en política. Cuando hay un juez como el juez Peinado, que anuncia la citación de la mujer del presidente por un caso que todos los que estamos en esta mesa sabemos que no se aguanta, desde hace 2 años que le están buscando a la mujer del presidente, a ver si ha cometido, al ver dónde le encontramos, ya han buscado por 6 sitios diferentes, cuando le anuncia la citación para un mes después, en plena campaña de las europeas, que alguien en esta mesa trate de discutirme que está haciendo política. Cuando los jueces deciden condenar en una cosa discutidísima y sin pruebas al fiscal general del Estado por una filtración, cuando yo estoy de acuerdo contigo, no voy a ser yo el que critique a compañeros que consiguen una información, pero lo que pasó el miércoles pasado es que era una información no, por supuesto que no lo hacemos, pero que no lo hacemos, pero lo que digo es que sí podemos criticar que pues tú y yo estábamos ahí el miércoles, la sesión de control del miércoles fue sobre una noticia falsa. La abogada a la que se acusa de haber sobornado a Carmen Pano, aquella mujer que decía que había llevado dinero a Ferraz, esa abogada desmiente las acusaciones y presenta una grabación en la que lo que se demuestra es que Carmen Pano no fue la que llevaba el dinero, no es la víctima de la corrupción, sino la que promueve la corrupción. Carla Cuña. Leticia de la Hoz declaró ayer ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que no intentó comprar el silencio de Carmen Pano, la empresaria que asegura haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz. En el auto, Santiago Pedraz apuntó a que Leticia de la Hoz le ofreció un soborno orquestado por Leire Díez, pero Leticia de la Hoz ha aportado una grabación de una reunión con esta empresaria en la que dice se oye cómo la empresaria le ofrece asesoría jurídica para cometer un delito. Leticia de la Hoz se niega tajantemente, dice que no tiene más contacto con ella y que no existió ningún tipo de intento de soborno. Noticia de última hora sobre el auto del juez Pedraz sobre el caso Leire. Nos lo va a contar Irma Frigenti. Adelante, Irma. Sí, la abogada Leticia de la Hoz, que ya adelantó que iba a defenderse de ese señalamiento que se hacía en el auto de que podría haber ofrecido a Carmen Pano, la empresaria que ya conocemos porque ha declarado en otros casos, 50.000 euros a cambio de que cambiase su testimonio con respecto a un supuesto pago de dinero en la sede de Ferraz. Bueno, Leticia de la Hoz ya adelantó que se iba a defender y lo ha hecho. Ha presentado un escrito ante la UCO en el que acreditaría que sí se reunió con Carmen Pano, pero por motivos bien distintos. Dice que la empresaria le solicitó una reunión, fueron 2 reuniones en febrero de 2025. En esa reunión también estaba el que supuestamente es el chofer de Carmen Pano, Álvaro Gallego, y dice que ambos lo que le ofertaban era venderle una sociedad de hidrocarburos, una sociedad llamada Gran Zufaira, que ella pudo constatar que había defraudado 470.000 euros en el impuesto del IVA. Dice que confrontados con esta situación, tanto Carmen Pano como Álvaro Gallego negaron ese fraude para al final admitirlo y pedir que ese fraude, ese dinero que se había defraudado, lo asumiese el comprador y a cambio percibir ellos una comisión de 10.000 euros por adelantado, justificándolo, dice, en una situación económica angustiosa. Leticia de la Hoz ha presentado WhatsApps y ha presentado también archivos de audio que ahora tendrán que ser analizados por
por la UCO, que justificarían no solo estos encuentros, sino luego la posterior prohibición de la entrada al despacho. Dice que por eso no les volvió a permitir que entrasen en ese departamento jurídico de la empresa que ella dirige. Ahora será la UCO, como digo, quien tenga que analizar ese material que ha aportado Leticia de la Hoz, esas conversaciones, y también, si lo considera, llamar a declarar a varios testigos, tomarles declaración que ella misma ha propuesto, testigos que estuvieron en esas reuniones y que, bueno, pues que aparecen también en esas conversaciones que acreditarían que el motivo de la reunión era venderles, como digo, una empresa de hidrocarburos que había defraudado el IVA y cobrar a cambio una comisión de 10.000 euros por adelantado. Bueno, vamos a ver, el auto del juez Pedraz que justifica la llegada y la entrada de la UCO a la sede de Ferraz hace unos días identifica como un indicio de delito precisamente este soborno. El soborno que dice que le hizo esta abogada a Carmen Pano. Carmen Pano, ya saben ustedes que dijo que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE en Madrid y en 2 entregas, una en un coche con conductor propio, otra en un taxi, dijo Aldama, no, es mentira. Ya lo dijo en el juicio, pero bueno, aún así, dijo Carmen Pano, a mí esa abogada me intentó sobornar. Y la UCO lo ha puesto como uno de los indicios de delito que el juez Pedraz recoge en ese auto para que la UCO entre a Ferraz. Es uno de los indicios de delito. Y esta abogada dice, no, pero sí, es que no es así. No es así. Quieren entrar siempre que puedan en los domicilios y es comprensible para intentar descubrir también las infracciones penales, pero precisamente para eso está el Poder Judicial en un Estado que no es un Estado policial, para analizar críticamente esos posibles sesgos, ver lo que es una valoración que puede ser muy respetable, pero que no vincula al órgano judicial y, sobre todo, el juez instructor tiene que ver cuáles son los elementos indiciarios reales, como decía, los documentos, si hay conversaciones, si hay mensajes, si hay dinero que se mueve, esos son datos objetivos y eso sí que se puede valorar. Si un juez instructor, como comentaba Silvia, incorpora acríticamente sin suficientes elementos de corroboración lo que dice la policía, pues efectivamente es una resolución que puede discutirse y sobre todo puede recurrirse y revocarse. ¿Sabes lo que sucede, Joaquín? Que es que lo digo porque también luego vamos a hablar de las críticas al gobierno por parte del Poder Judicial porque critica, ¿no?, todos los procesos judiciales. Claro, lo que sucede, siempre lo digo, en una sociedad ultra comunicada nos encontramos con una investigación que, como decía Vera, debería estar bajo secreto de sumario. Y claro, las fuerzas políticas, en vez de ser templadas y en vez de decir, bueno, pues a ver cómo evoluciona, esto debería estar en secreto, que quizás no conocemos toda la información, dicen que caiga el gobierno. Entonces, claro, si no es por criticar al juez, es porque aquí el revuelo político que se arma con algo que debería ser secreto y que, siendo un embrión de investigación, puede estar absolutamente incompleto, es que se arma un jaleo político de agárrate y no te menees. Yo por eso te lo planteo, Joaquín, porque, claro, todo esto tiene una derivada que es la que estamos analizando, la derivada política. ¿Tú cómo ves todo esto? Mi impresión es que nuestro país, a diferencia de otros países europeos de nuestro entorno, tiene unas dinámicas de filtración sistemática de lo que ocurre en fase de instrucción. Y esto, claro, efectivamente es tremendamente lesivo, sobre todo para el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Por eso en otros países europeos hay una cultura jurídica e incluso también política de no permitir esto. Por una razón, porque los juicios en todos los países civilizados son públicos. Hay luz, hay taquígrafos, hay contradicción. No, es difícil de manipular lo que se ve en una vista oral que es pública. Pero en una fase de instrucción, también te lo digo como juez, que lo he visto muchas veces y está a la orden del día, cuando algo se filtra es porque alguien está interesado en que se filtre. Es así. El que no está interesado en que se filtre algo, pues no lo filtra. Si se filtra desde dentro, sea de las fuerzas de seguridad, del órgano judicial, de una acusación, de una defensa, el que no le interesa que se filtre, no lo filtra. El que lo filtra es que cree que puede conseguir algún beneficio o va a sacar algún partido de ello. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esas filtraciones, como suelen ser selectivas, parciales, y no hay luz y taquígrafos porque no hay acceso real a toda la causa, facilita mucha manipulación, mucha tergiversación de lo que está realmente en la causa y facilita campañas de linchamiento y, sobre todo, vulneración de la presunción de inocencia y utilización en el ámbito político. Bueno, supongo que entraremos en lo que comenta Silvia
sobre los ataques desde el gobierno al Poder Judicial, pero es cierto también que nuestro país está viendo actuaciones desaforadas desde la oposición que vulneran la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental también protegido y muy reforzado desde numerosas instancias europeas. Y yo creo que en este contexto de deterioro institucional nos estamos moviendo. Thank you.